Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de estar de nuevo en casa. Ya estamos aquí en Canacín, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido de nuevo estar aquí en Quim Mérida, Yucatán. De tal manera que nuestro Padre Celestial siempre nos da la oportunidad, queridos hermanos, de ser de bendición para los hermanos. Y así estaremos, queridos hermanos, así estaremos siempre llevando su bendita y preciosa palabra, que es una satisfacción grande poder realmente compartir a los demás lo que Dios nos ha dado. Es una bendición a los hermanos que nos miran en Palizada, Campeche. Les mandamos un saludo propio. La otra semana estaremos por allá de nuevo. Que nuestro Padre Celestial envíe sobre nosotros una palabra de bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, pero sobre todo que nos dé, queridos hermanos, la victoria, que nos dé, nos ayude, nos fortalezca siempre en nuestro camino. Es un placer servirle a Dios. Es un placer predicar su palabra. Es un placer ser un instrumento, pero todos estamos invitados para eso. Todos estamos invitados para eso. Que nuestro Padre Celestial derrame sobre nosotros esa sabiduría, esa inteligencia, que entendamos, queridos hermanos, que nuestro Padre Celestial siempre quiere que el hombre tome su lugar que Dios le dio tanto en el reino de los cielos como también se lo dio en su casa. Dios le dio al hombre, le dio a la mujer, le dio a los hijos un lugar para ser bendecido, un lugar, una posición en el cual nosotros tenemos que respetar, porque de ahí fluye cada bendición, cada promesa. No depende, hermano, no fluye de ser cristiano, fluye del lugar en la posición de que Dios nos ha dado. Por eso Él prometió, queridos hermanos. Él lo dijo, hermano, le dijo a los discípulos, ¿verdad? Una de las cosas que le dijo a los discípulos es que dice que él pone, querido, sentado, dice Lucas 22, le dijo, pero vosotros, versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Digo también al Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y el Señor dijo, y le dijo, Señor, dispuesto estoy y contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Antes que tú niegues que me conoces. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde creer que la predicación, la palabra de Dios, es simplemente predicar, hablar de algo, de una prosperidad, de una vida, de algo que Dios quiere darte contigo. Mira, hermano, cuando la Escritura dice que yo he vencido, dijo mi Señor Jesús, dijo, yo he vencido, es importante que no quiere decir queridos hermanos, que ya nosotros no tenemos por qué pelear. Hay que definir bien las palabras. Dice en Juan 16, dice, todas estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice yo vencí al mundo por ti. Él dijo yo he vencido al mundo. El hombre no ha entendido, queridos hermanos, que el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros
Él haya vencido el mundo, y ya haya vencido al diablo, haya vencido a la muerte, haya vencido el pecado, nosotros no tengamos por qué hacerlo. No tengamos que luchar contra nada de eso. Por eso el hombre vive una vida, queridos hermanos, en una vida tan deshogada, tan despreocupada, que no hay una lucha. Si estuviéramos en los días de mi Señor Jesús, si estuviéramos viendo todo lo que está pasando, lo que le pasó a Él, no estuviéramos, y nosotros, que las cosas que Él pasó, nosotros debimos haberlas pasado. O sea, si fuera la historia hoy en día, las cosas serían muy, pero muy diferentes. El hombre no estuviera tan así. También nos dice claramente su bendita y preciosa palabra, hermano, que pues lo decíamos aquí en Lucas, ¿no? Lucas decía, si habéis permitido, pero a los que habéis permitido, permanecido, dice, conmigo en las pruebas. No dice que todos, no todos permanecerán, que digo que hermano, dice dentro del reino de Dios. Lo dice claramente, los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo, dice claramente, dice, yo os asigno un reino. Yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Miren lo que dice esta palabra, hermano. Es importante entenderlo porque lo que dice claramente esta preciosa palabra. Y por eso entendemos, hermanos, que Jesús nos da una enseñanza preciosa. Nos da una enseñanza, queridos hermanos, para que comáis y viváis, dice, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus. Les da un lugar de posición. Es importante entender que Cristo a los que pasan pruebas. Cristo, hermano, Cristo a los que pasan pruebas, pruebas, les asignan un reino. Un reino. Es importante entender que los reinos, hermano, los reyes no eran para que vivieran del pueblo, gozaran de la vida como pasó en los días de Faraón. Porque Dios mató a los primogénitos. Los mató porque primogénito significa los que se sientan en su trono, los que viven sentados en casa, los que viven comiendo y bebiendo, los que viven disfrutando la vida, los que viven ganando dinero, los que viven como reyes, los que no les preocupa las cosas de Dios, los que no les preocupa buscar, los que solamente ganan dinero, solamente son paseos, solamente son diversiones, solamente les gusta, queridos hermanos, vivir, disfrutar la vida. Esto es un rey, esto es un faraón. Por eso Dios dice que los mató. ¿Qué significa mató? Ellos tenían un conocimiento de la palabra. Eran los que más percibían las cosas del Espíritu. Dice que los mató, o sea, les quitó ese deseo profundo. Ellos ya no tenían deseos profundos por la palabra, ya no tenían deseo profundo por buscar a Dios. Y eso ya no lo tenían ellos, hermano. Ya no había en ellos ese gusto por buscar las cosas de Dios. Ya no habían entendido por qué razón, queridos hermanos, cuál era el motivo de estar en Cristo, cuál era el motivo realmente, queridos, de un amor hacia el Señor. Lo habían perdido. Por eso es que Dios los mató, les quitó el espíritu. Les quitó ese espíritu de busca, de ansiedad, de amor. Por eso Cristo dice que les asignó, Jesús dijo que todos aquellos que estuvieron, les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis a mi mesa, sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. Cuando habla de las 12 tribus, queridos hermanos, habla de la familia. Habla de la familia. El reino, queridos hermanos, el reino es nuestra casa. El reino es nuestra casa. El reino es nuestra casa. Fíjese acá, hermano, nuestras casas. Y dice que para que sentéis conmigo y sentéis juzgando
y se sientan a juzgar, dice, a su familia. En pocas palabras, queridos hermanos, en pocas palabras, se dediquen hermano, a enderezar lo que está mal, queridos hermanos. Eso es. Muy buenos días, Jorgito, saludos allá en Chiapas, saludos. Fíjense que un día quiero ya conocer Chiapas, en ese famoso caldo de piedra que hacen por allá. Nunca lo he probado, pues dicen que está riquísimo, ¿verdad? Probar el caldo de piedra. Que Dios bendiga a los hermanos allá en Chiapas. Jorge, saludos a la familia, a los hermanos. Que Dios te dé la sabiduría, que Dios te guíe. Qué hermoso, sigan adelante. Que Dios es bueno. Porque es que fíjense que estamos nosotros entendiendo, hermano, que este camino no es fácil. No es fácil en el sentido cuando se quiere hablar la verdad. No es fácil cuando se propone uno hablar la verdad, decir la verdad, defender la verdad, morir por la verdad. No es fácil. Nosotros estamos hablando, hermano, del orden de Dios. Realmente por eso estamos en contra, hermano, de que yo creo firmemente, pronto, hermano, pronto a muchos se les va a borrar la sonrisa. Se les va a borrar la sonrisa. ¿Cuándo se les va a borrar la sonrisa? O se les borra la sonrisa. Hay mucho, por eso dice, cuando habla de las parábolas, oyen con gozo la palabra. La oyen con gozo, pero cuando ven los problemas, hermanos, se les borra la sonrisa. Se les borra la sonrisa. Se les quita todo lo que han escuchado. Se les quita todo, queridos hermanos, porque piensan que el evangelio, hermano, es escuchar palabras, una prédica. No. Se refirió al reino de los cielos, fíjense, hermano. Mientras sembraba, cuando habla de la parábola de las semillas, la primera que dice, mientras hablaba, dice, diciéndole a sembrarse, mientras sembraban la parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. La otra cayó en donde no tenía profundidad, porque no tenía profundidad en la tierra. Otro cayó entre espinos, otro cayó en buena tierra. Dice, por eso les habló en parábola, porque oyendo no ven y oyendo no oyen lo que entienden. No entienden lo que está pasando, no entienden lo que está sucediendo en ese evangelio. Bendiciones a nuestra hermana Jessica, allá en Palizada, a nuestro hermano Domingo. Dios los bendiga. Ya estaremos de regreso. Sigan evangelizando, sigan predicando, porque al final esto es así es. Sigan adelante. Verán que Dios bendiga la obra, porque no la dejaremos hasta que Dios levante. Yo creemos firmemente de que Dios va a obrar profundamente. Tuvimos mucha oposición, pero eso es lo de menos. Dios está con nosotros. De manera que lo que dice la Escritura, que viendo, dice que aún oyendo, dice, de manera que dijo Isaías, de oído oiréis, no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, viendo, oyendo, no entenderán. No pueden oír, por eso son bienaventurados los que oyen. Bienaventurados son los que entienden. Bienaventurados son los que entienden, queridos hermanos, que una iglesia no salva, un pastor no salva, una denominación no salva. Cantar y danzar, pasársela como las cigarras, queridos hermanos, cantando y danzando. Es lo mismo, queridos hermanos, que hay gente que se la pasa trabajando como las hormigas, pero hay como son las cigarras, son cante y cante y cante y cante. Y cuando se vengan a dar cuenta, queridos hermanos, se van a dar cuenta, queridos hermanos, de que el tiempo les cayó encima. No se dieron cuenta que estamos en los días malos. No se dieron cuenta, queridos hermanos, que la prioridad es la familia. No se dieron cuenta de eso. Dios levanta dos tipos de creyentes. Había un tipo de creyente en los días de mi Señor Jesús que estaban cantando y danzando, disfrutando de la vida. Estaban en sus casas comiendo y bebiendo, puro disfrutando como los días de Noé.
mientras no estaba trabajando en la obra para la salvación de su propia familia. Mientras en las sinagogas todo era presentación, todo era buen vestido, toda era buena salutación, solo era dinero, mi Señor Jesús estaba siendo maltratado, estaba siendo golpeado, solo por salvar almas, solo por salvar a los que son los suyos, los que son sus hermanos, los que son su propia familia. Hay una gran diferencia. Un cristiano que va a estar cante y cante, un cristiano que todo va a parecer iglesia, y un cristiano que va a estar sufriendo por los suyos. Pero por eso él dice, si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que se fue sembrado junto al camino. Viene el malo. No sabía, no entendió de qué se trataba el mensaje. No entienden de qué se trata el mensaje. No entienden el evangelio. Aunque escucharon palabra, no entendieron, hermano. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oh, estuvo buenísima la palabra. Pero no tiene raíz en sí mismo, es de corta duración. Dice, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Se da cuenta de que el estar en una iglesia oyendo, no intervino Dios ahí? ¿Se da cuenta que aunque estuvieron escuchando la palabra, no hubo una intervención divina? Porque dice que tropezaron, vino el diablo, hermano, vino el malo y arrebató la palabra. No vemos aquí a alguien que haya defendido en el mundo espiritual. No hubo una respuesta, no hubo que Dios peleara por ellos. ¿No se da cuenta? Acá dice claramente porque no habían entendido que no funciona en una iglesia el evangelio. Por eso estoy convencido plenamente que el evangelio empieza en casa. Empieza en el corazón del hombre, en una vida íntima. Pero Jesús dijo algo que lo que a él le hicieron también a nosotros. Él dijo que sigamos sus pisadas. Él dijo que seamos como él. Porque el que permanece, dice que en primera de Juan 2, versículo 6, dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Él no estaba clavado en una iglesia, aunque él sabía la palabra. No vemos aquí, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción, la persecución, tropezaron. Y yo no veo la mano ahí de Dios. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No les sirvió para nada lo que escucharon. No hubo un efecto, porque no saben para qué fue enviada la palabra, porque no saben para qué bendito Dios está hablando todos los días, hermanos. Mi Señor Jesús venció los principados y potestades, vino a luchar, vino a pelear por los que son suyos. Por eso dice que a los suyos vino, no dijo que vino a este mundo a disfrutar el mundo. Vino a los suyos, vino a pelear por los suyos, vino a dar la vida por los suyos. Pelear porque venció a los principados y potestades, pelear porque venció a la muerte, lo dice claramente, venció al pecado. Esa es una victoria que se le es atribuida directamente a él. Es el que fue sembrado, lo engañó las riquezas. No vemos intervención divina. Estuvieron escuchando palabras, estuvieron sentados en una iglesia y no hubo una respuesta. No hubo un poder divino que los salvara, porque dice que ellos no entendieron cuál es la finalidad del evangelio. La gente se la pasa, solo quiere que los quiten de los libres de hermano, de que les falta dinero, de todo lo que a ellos quieren que se les cumpla, que no quieren tener ellos problemas, que no quieren ellos, hermanos, que nadie los maltrate, que todo sea amor y paz.
por eso están saliendo muchos videos desprestigiando a la iglesia, diciendo, es que la iglesia me hizo daño. Cuando ellos realmente son malos, hermano. Hay gente que, es cierto que a veces hay hermanos que son muy delicaditos. Muy delicados. Porque viven exigiéndole el testimonio a otros de que me traten bien y que porque así debería. Pero ellos no dan ni un gramo, queridos hermanos, de agradar. Son muy delicados. Y no por eso Dios va a juzgar a las demás personas. Dios va a juzgar a cada uno su pesadez, su inmadurez, porque al final del caso es inmadurez. Por medio de las aflicciones, por medio no entendieron, dice, ¿por qué razón Dios? ¿En dónde se hace el efecto de la palabra, hermano? Son cristianos completamente derrotados, cristianos completamente creyentes, hermano, que solamente quieren que se cumpla la palabra en su vida porque fueron y escucharon. Romanos y Santiago se enseñan claramente que no son los oidores los justos, o sea que en ellos no se cumple la palabra. En ellos no se ejerce el poder de la palabra. Por eso quítese de esa mente, hermano, de que el creer de que ir a la iglesia, sí hay que ir a la iglesia. Y le voy a explicar por qué razón hay que ir a la iglesia. Por qué uno tiene que ir a escuchar o cómo es la manera correcta de escuchar. Por eso luego dice, hermano, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y la entiende la palabra y da frutos y produce a 170 y a 30 por uno. Oh, qué rico, dice que produce un fruto. Produce, queridos hermanos, porque el fruto, fíjese que es importante entender que el fruto, déjeme decirle, hermano, el fruto es aquel que muere, o sea, la semilla para dar fruto, la semilla tiene que morir y luego vivir. Esto representa, queridos hermanos, representa victoria sobre la muerte, sobre la muerte. Oh, gracias, hermanos. Jorgito, allá nuestro pastor Jorge, allá en Tierra Deseable, allá en Querétaro. Saludos, mi querido hermano. Dios bendiga tu vida, Dios guarde tu vida, ¿verdad? Dios te dé la sabiduría también. Vamos para adelante, ¿verdad? Con todo el ánimo que Dios nos da. Representa la victoria sobre la muerte. Representa, queridos hermanos, representa aquellos que le dan vida a la palabra. Son aquellos hermanos que realmente entendieron cuál es el punto de la palabra. Y por eso dice que son aquellos que le dan vida a la palabra. Le dan vida a la palabra. A estos produjeron frutos. Si usted se va un poquito, queridos hermanos, dice que la tierra deseable. ¿Quién es la tierra deseable? La tierra deseable, cuando usted ve en el libro de Malaquías, queridos hermanos, en el libro de Malaquías se enseña cuál es la tierra deseable. En el libro de Malaquías nos enseña cuál es la tierra deseable y está en Malaquías 3, versículo 12. Esa es la tierra deseable. 3, versículo 12. Y todas las naciones, dice, de reprenderé también a vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra y ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Oh, reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá ese fruto. Fíjese, no lo destruirá. Hay gente, hermano, que por eso dice aquí, hermano, vino el diablo, vinieron los espinos, vinieron las piedras, vinieron todo eso que son figuras de cristianos o de falsos hermanos. Pero Dios no permitió, escúchelo bien, Dios no permitió
Aquí sí vemos la intervención divina. Dios no permitió que el devorador, queridos hermanos, destruyera la semilla y produjera frutos. Era frutos. Aquí sí entró la mano poderosa de Dios. Aquí sí Dios intervino. Porque dice, porque vosotros, todos bienaventurados ustedes, porque vosotros son la tierra deseables. Ellos sí entendían la palabra. Ellos sí entendieron lo que Dios quería hacer. Oh, hermano, se da cuenta que en las otras oían la palabra, iban a los cultos, pero no la entendían, no producía nada. Y vemos que, hermano, y vemos que en los demás creyentes que solo se gozaban, no hubo intervención. No hubo intervención divina. No hubo, Dios no respaldó nada, no vimos la mano poderosa de Dios. No vimos la intervención de la mano poderosa de Dios. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta que este evangelio, no importa que tanto se gocen y amén, aleluya, gloria a Dios, y cantos y participaciones y todo eso, y no veían la mano de Dios? Es que dicen, es que yo siempre, mira, usted escuche esto, hermano, escuche esto. La gente, escúchalo bien, porque eso es universal el lenguaje. O sea, todo el mundo lo dice. Oh, Dios está conmigo. Porque siempre que le he pedido a Dios comida, trabajo, dinero, salir de un problema, Dios siempre ha estado ahí. Por eso creo en Dios, por eso le voy a dar las gracias. Por eso, ese lenguaje de ser agradecidos con Dios, ciertamente ese es bueno. ¿Para qué enseñarlo? ¿Por qué? Porque esa no es la gratitud. Una cosa es darle las gracias y otra cosa es ser agradecido. Usted lo investiga bien y se va a dar cuenta usted que el ser agradecidos y darle las gracias no es por palabra. De hecho, ser agradecido significa quedarse a servirle. Quedarse a servirle, darse a Él por completo. Y darle las gracias, queridos hermanos, no es de palabra. Por eso dice, no améis de lengua, no améis de boca. Dice, sino améis de hechos. No dé las gracias de boca. No seas agradecido de boca por palabra. Dice, sea agradecido y agradécele a Dios con hechos. Pero eso de que hay que darle las gracias a Dios, sí, también hay que darle las gracias a Dios, pero hay que darle las gracias a Dios con hechos. Hay que ser agradecidos a Dios con hechos. Por eso la misma Escritura enseña claramente que la gente, hermano, que lo van a tomar hoy tan, Dios siempre me ha respondido. Sí, te ha respondido. No estamos dudando que no. Pero ellos no han entendido el evangelio. No han entendido la salvación, queridos hermanos. Le digo por qué el Señor me puso esta mañana. Porque ellos no entendieron. Acá dice que hubo una intervención, hermano, aquí hubo una intervención. Apareció un devorador. Uno que acaba con la familia. Uno que destruye la familia. Y apareció, queridos hermanos, aquí apareció claramente
apareció la mano poderosa de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Uno que consume. Está tremendo, hermano, porque esta palabra devorador viene de una palabra. Devorador, fíjese. Es importante entenderlo. Es importante entender, queridos hermanos, que cómo es que Dios obra de una manera poderosa, hermano. Poderosa, gloriosa. Yo quisiera de verdad, hermano, que la gente entendiera esto, hermano. Lo entendiera. Bendito Dios, ábranos el entendimiento, bendito Dios. Habla el entendimiento a tus hijos, a tus hijas. Hay mucho engaño, hermano. Mucho engaño. Estaba viendo que aquí en Mérida se abrió una iglesia muy grande, que está abriendo bien en Cancún, no sé cómo se llama esta iglesia, de capilla de que dice, no sé, algo así, muy grande. Pero cuando usted revisa su doctrina dice que ellos mismos dicen que su doctrina dice que Cristo no viene a reinar 1000 años en la tierra. Que Cristo no va a reinar 1000 años en la tierra. No creen en la profecía, no creen en los dones. Y la gente ahí está, hermano, engañadas. Ahí está engañada. Te aconsejo algo. Si vas a asistir a una iglesia, averigua primeramente qué es doctrina. ¿Dónde las bases? ¿En qué creen y en qué no creen? No te metas en cualquier lugar que vieres, sino que realmente revisa qué es lo que creen. Hay gente que no cree en el arrebatamiento. Hay iglesias que no creen en el arrebatamiento, hermano. No te vas a meter en una iglesia donde no te van a enseñar a irte con Cristo. Hay iglesias donde no creen en el diezmo, no creen en apóstoles, o sea, en los 5 ministerios, no creen en el velo, no creen en la Santa Cena. Ya estaremos hablando de esto, hermano, porque a mí me tiene muy preocupado el asunto, que hoy los creyentes están yendo tras las iglesias donde no importa que le empiecen a quitar todo lo que es la sana doctrina, la base, los principios básicos doctrinales, que ayer lo predicamos, queridos hermanos, en los fundamentos apostólicos, en las bases doctrinales. Se los están quitando. No saben ni por qué tienen que creer en los 5 ministerios bajo la cobertura apostólica. Al final son los que van a capacitar a la iglesia para el tiempo final. Eso no lo han entendido, hermano. Es muy lamentable lo que está pasando doctrinalmente y muy preocupante a la vez. Por eso dice que dependerá del devorador. Y cuando usted ve la palabra devorador, también significa dar comida, pero también significa tarcoma, banquetear, alimentar. ¿Por qué cree que pasó, hermano? ¿Qué fue lo que destruyó en los días de Noé? ¿Qué fue lo que destruyó? Lo que destruyó, queridos hermanos, en los días de Noé, a esa generación. Un destructor de fe. Destructor de fe. Cada día los pastores, los falsos apóstoles, falsos líderes están destruyéndole la fe. Los están engañando, engañando, hermano, su fe los están engañando. Dándoles a entender, queridos hermanos, que realmente entender que Dios está con ellos, cuando vemos que Dios no interviene en aquellos que solo reciben la palabra con gozo y ruido, gloria a Dios, aleluya, aplausos, todo. No vemos la respuesta. Pero donde sí intervino mi Señor Jesús, donde sí
intervino la mano poderosa de Dios, fue cuando, hermano, fue cuando hay un corazón temeroso, donde hay un corazón temeroso, donde hay temor a Dios, a esos oye. Hermano, qué importante entender. Usted sabe que en una congregación, Dios habla y no el hombre. Pero ellos no escucharon la voz de Dios. Ellos escuchaban la voz del hombre. Hay quienes van a escuchar la voz del hombre, hay quienes van a escuchar la voz de Dios. Mucha gente, queridos hermanos, dice la bendita y preciosa palabra de Dios. ¿Por qué mucha gente a Dios no los escucha en una congregación? Porque ellos no tienen oración, hermano. Ellos no platican con Dios. Ellos no tienen una intimidad con Dios. Porque apartan el oído de la palabra de Dios. El que aparta su oído. Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es abominable. Dios no escucha, queridos hermanos, no los está escuchando. No hay una intervención divina. Vemos que solamente intervino donde hay un buen corazón, donde hay un corazón temeroso, allí intervino. Unos estaban en la iglesia y otros estaban, queridos hermanos, clamando al Señor porque ponían atención a lo que Dios estaba hablando. Por eso estamos viviendo tiempos de un cristianismo antibíblico. Un cristianismo que no coincide con lo que se enseña. No coincide en la formación del hombre. No coincide en la imagen y semejanza del Señor. No hay una formación, queridos hermanos. Solamente están dando información. Solamente están dando temas. ¿Sabe a quién le gusta dar temas? Al diablo le gusta dar temas. Pero Dios no está hablando de temas, hermano. Dios está hablando de formación, lo que necesita el hombre para cambiar. Dios no está jugando al cristianismo, ni el diablo está jugando a ser diablo. Vemos que donde hay un corazón que teme a Dios, va a haber la mano poderosa de Dios. ¿Por qué ellos entendieron esto, hermano? Es importante entender que este evangelio empieza en casa y no en una iglesia. Este evangelio no se cumple por causa del pastor, por causa del apóstol. Se cumple, acá dice, se cumple por tener un buen corazón. Se cumple por tener un corazón. Se cumple, queridos hermanos, el evangelio se cumple por tener un corazón temeroso a Él. Entonces, Él los defiende. Él los defiende. Él los defiende, hermano. Pero ese devorador, queridos hermanos, que devora familia, este devorador devora familia. Devora familias. Es alguien que le gusta comerse a la gente, le gusta comerse a la familia, hermano. Son aquellos que destruyen la familia. Son aquellos que consumen a la familia. Son aquellos
dividen a la familia, son aquellos que mal encaminan, arruinan completamente a una familia. Se dicen estar unidos, pero realmente, hermano, no lo están. Dios nos ayude, queridos hermanos. Dios nos ayude en este momento. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, en realmente en este trabajo claramente. Comida y bebida es todo menos Dios. No comían de la palabra, no comían de la palabra, no comían de la presencia. No había temor de Dios. El diablo devora a toda gente, a aquellos que no tienen temor a Dios. No importa si son pequeños, no importa si son grandes. No importa quién sea, si no busca, queridos hermanos, el respaldo divino, el poder de la fe. Mucha gente no supo, queridos hermanos, no pusieron discernir entre religión y evangelio. Una religión se da en una iglesia, lo que decía Pablo cuando vio a los atenienses. Les digo que ellos les veo, dice que ustedes son muy religiosos. Adoran a un Dios que no conocen. Que no conocen, hermano, dónde realmente interviene. ¿Dónde está interviniendo? ¿Dónde están viendo la mano poderosa del Señor, hermano? Donde Dios, fíjese que vea usted, hermano, que Él intervino en el último, en el donde sembró en la buena tierra, intervino, su mano apareció contra un devorador, contra un destructor familiar. Ahí apareció. Este hombre, hermano, este cristiano entendió que el evangelio no es cantar y danzar. El evangelio es defender la familia. Cuando se trata de la familia, cuando se trata del matrimonio, cuando se trata de pelear por la propia familia de aquellos que le temen, créanme que Dios va a intervenir de una manera poderosa, hermano. Ahí intervino, porque hay que los corazones donde hay temor de Dios, Él interviene de una manera poderosa. Estos se dan cuenta de todo. Por eso, queridos hermanos, siempre lo diré, y yo creo, estoy convencido de que usted ve esas grandes iglesias donde pura coreografía, donde puro es juego, donde todo, han creído, hermano, que hay un pastor, no sé de dónde, hermano, que se dice ser igual a David, que porque David cantaba y danzaba y él se la pasa todo el tiempo así, que porque eso es la presencia de Dios, está tomado por el Espíritu Santo. Están equivocados. Nunca la presencia de Dios va a descender porque alguien se ponga a brincar, a danzar, a gritar. La presencia de Dios va a descender porque hay corazones completamente humillados, arrepentidos delante de Dios. Por eso Dios, cuando habla, queridos hermanos, de que ya los sacerdotes no lloran por el pueblo, la gente ya no clama misericordia. Todos están de parados, ya no de rodillas. Han metido mucho fariseísmo dentro de la iglesia. Pura foto de lo que presumen ser. Por eso dice que les gustaba ser vistos. El fariseísmo es que le gusta ser vistos. Todo en las redes sociales. Piensan que el evangelio es diplomas. Piensan que el evangelio son reconocimientos, son obras. Como la celebración, hermano, del Día del Padre. ¿Saben cuántas iglesias hoy en día, hoy celebran el Día del Padre? Y es que no tiene nada de malo que no condena. Claro que no condena. Pero Dios no lo mandó a hacer. Que quiero relacionarlo, por eso el hombre que tiene que ser un mandato divino que realmente lo hagamos. Pero si nosotros, pero es que el Padre, no. Eso es querer acomodar la Escritura al gusto de las personas. Y eso es una blasfemia. Poner palabras en Dios que Él no dijo es una blasfemia. Porque tiene que ser literal, tiene que tener un porqué. Sin embargo, escuche esto, es lo que le voy a decir, hermano. Hay quienes realmente tienen luchas, hermano. Hay quienes realmente tienen lucha. Porque el propósito del evangelio es que el hombre o la familia tenga temor de Dios. Pero el evangelio se cumple en casa.
se causa, hermanos, se cumple en el amor mutuo entre ellos. Las palabras del Señor, queridos hermanos, las palabras del Señor, la palabra de los apóstoles, las palabras de los profetas, fue dirigido: serás salvo tú y toda tu casa. En las que Dios mismo puso en las manos de Moisés. Escúchelo bien, la Biblia, Dios se la puso en manos de Moisés, pero en los hombres le puso a cada hombre, hermano. La Biblia representa una vara. La Biblia representa una vara. La Biblia representa una espada. Esta misma palabra de Dios que fue puesto en nuestra vida, en la vida de un varón, esa misma palabra dice en Deuteronomio 6 que fue entregada, queridos hermanos, a un Moisés para que le enseñara a sus hijos, el temor a Dios. Y a toda su familia después debían hacerlo, como debían ellos hacerlos también. Por eso se lo dijo Dios a Salomón. Le dijo: si andas como anduvo tu padre, guardando mis mandamientos, estatutos, si lo anduvo. El cristianismo no se hereda, el cristianismo se sella. El evangelio es sellado, queridos hermanos, con el temor de Dios. Con eso es sellado. Por eso la Escritura dice que Dios conoce a los suyos. Todo aquel que se aparta de iniquidad, Dios conoce a los suyos. Siervo, pastor allá en Nicolás, allá en Argentina, saludos a los hermanos, a la iglesia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por observarnos, gracias por escucharnos, hermano. Dios les bendiga. Muchas gracias. Le dan, queridos hermanos, por eso estamos hoy. Tenemos un problema grande. El engaño está haciendo tremendamente. Nosotros necesitamos fortalecer, por eso Dios no se lo dio a una congregación. Primeramente se lo dio Dios a Moisés, primeramente se lo dio para que lo enseñara en su casa. Y luego a todas las familias, no a cada uno, sino a cada familia. Él como padre tenía que enseñar a su familia, y él tenía un por qué enseñar y que todos deberíamos de ir en familia a agradecer a Dios. Todos deberíamos de ir delante de Dios para que tanto el pequeño como el grande temiera a Dios. Pero estos no habían entendido en dónde estaba Dios interviniendo. Dios estaba interviniendo en los padres, en el padre que es temeroso a Dios. Interviene, hermano, para que el diablo no sean comidos por el diablo, no sean, hermano, no sean con palabras carcoma. ¿Sabe quién es carcoma? Carcoma dice en la Escritura que es la mujer necia, una esposa necia, que no se deja enseñar por su esposo, no se deja guiar por su esposo, no se deja enseñar por su esposo. Esa es una carcoma. Y usted ve, por eso dice que lo que cuando usted ve un poquito la traducción, hermano, de que ¿qué significa que le dio alimento a Adán? El alimento, esa palabra alimento significa carcoma. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Eso significa devorador. Proverbios 14:4. Una carcoma. Bilis, una palabra bilis, biliosa. Hay mujeres muy biliosas, hay hombres muy biliosos, hay hijos muy biliosos, respondones. Yo no sé, a veces tienen gente, hermano, que la iglesia se ve bonita, digamos, pero esas familias tienen muchos problemas. Por eso no están resolviendo problemas familiares. Usted ve la vida de Moisés, estaba resolviendo problemas familiares estaba resolviendo. No hacía que la gente alabara a Dios, adorara a Dios, sino que adorara a Dios en la obediencia, hermano, porque tenían que salvar a su familia. Por eso cuando el Señor no solamente le dieron a Moisés, le dijo: estos son los decretos, dice estatuto, para que los pongas por obra, para que los enseñe, para que los pongas por obra, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Le dijeron a Moisés: mira, Moisés, tú como padre de familia vas a enseñar a tus hijos el temor. ¿Por qué dice la Escritura que cayó en buena tierra? La buena palabra, en un buen corazón. Porque eran corazones temerosos, temerosos que enseñaban a su casa, el temor a Dios. Por eso en el libro de Número 17, luego habló Jehová, habló Jehová a Moisés diciendo, y luego habló Moisés, dice a Jehová, diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara, por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de la familia de los padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión durante el testimonio, porque yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. ¿Sabes qué? Mientras vamos a cantar, vamos a danzar, vamos a gritar, habían padres de familia que llegaban a quejarse. A quejarse significa presentar problemas familiares. Y llegaban a presentarse delante de Dios con problemas familiares. Vamos a cantar, vamos a glorificar a Dios, mientras otros estaban enfrentando luchas fuertes con el matrimonio, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Es tremendo, hermano. Y esta palabra dice que yo haré cesar. Esta palabra cesar viene de la palabra shakak, que significa una trampa, que significa apaciguar, significa pasiones, significa apaciguarse la ira, también significa persona de baja posición y significa dominio. Lo que estaba diciendo, que cuando los hijos de Israel decían: mi hijo cayó en una trampa, mi mujer cayó en una trampa, mi esposo cayó en una trampa, la familia, estamos siendo seducidos por el dinero, había uno que estaba clamando por la familia, hay uno que estaba rogando por la familia, y aparece la mano poderosa de Dios por ese creyente a pelear por su familia. Hay hijos que son rebeldes, están siendo arrastrados por cristianos, estoy hablando de cristianos, que están siendo arrastrados por malas amistades, que están siendo apasionados por el dinero, en el desorden, queridos hermanos. ¿Por qué crees que Dios le dijo: denle en varas? Denle realmente un arma a cada varón, para que peleara por su propia familia. Y llegaban delante de Dios y decían: y haré cesar, dice, cada uno de los padres, dice, conforme a las que escribirás cada uno en su vara, y haré cesar delante de mí las quejas. Oh, dale esa vara, dale esa autoridad. Haré cesar, quiere decir que Dios los va a ayudar. Dios va a clamar, va a intervenir bajo una mano poderosa en la vida de aquellos queridos hermanos que entendieron que el Evangelio es pelear por su familia, es luchar por su familia. No que vayan a la iglesia, sino que sean temerosos de Dios. Por eso dice, hermano, que verdaderamente estaban enfrentando luchas. Hay padres que están enfrentando verdaderamente luchas. Hay una madre que está enfrentando luchas. Hay un padre que está enfrentando realmente luchas por su familia. Pero el deber de un pastor, de un apóstol, de un ministro, hermano, es darle las herramientas. Déjeme decirle que eso de que ponte a cantar y Dios va a intervenir, ponte a danzar y Dios va a intervenir, eso no sucedió. Tenían que sentarse ellos a pelear, tenían que sentarse ellos a rogar, porque nosotros, queridos hermanos, como pastores le damos las armas, o sea, les enseñamos las armas, porque las armas las tienen ellos. Hay que entrenarlos para pelear, como el día de en el libro de Josué 1. Coman la palabra antes que fueran ellos a pelear contra los reyes de Canaán, queridos hermanos. Coman, les digo, coman, hombres valientes. Peleen por la familia, gánense a la familia, que Dios está con ustedes. Digo, Dios peleará por ustedes. Habían hombres dentro de la congregación que no estaban cantando, estaban cesando, estaban quejándose, estaban diciendo: Señor,
Yo tengo una lucha. Estoy luchando con mi esposo, estoy luchando con mi esposa. Los otros estaban cantando y danzando. Y los pastores, los ministros tienen el deber, queridos hermanos, de enseñarle que busquen el consejo, que entiendan el consejo, que le enseñen a través del consejo dónde está la victoria. Proverbios 24, versículo 6 dice: porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejos está la victoria. Con la guerra se hace una buena estrategia victoriosa, que se alcanza con muchos consejeros. La versión viviente dice así: no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende que tengas muchos consejeros. ¿Por qué tenían que sentarse? ¿Por qué Dios movió su mano poderosa? ¿Por qué Dios se levantó contra un devorador? ¿Por qué en los demás no intervino? ¿Por qué no intervino cuando Satanás, el diablo, le arrancó hermano, la semilla? ¿Por qué no intervino, hermano, en el calor, en aquellos que habían caído sobre la tierra? ¿Por qué no intervino con aquellos que habían caído espino en los afanes, en las aflicciones? No intervino. Porque ellos estaban pidiendo para sí. Y el último estaba pidiendo por su familia. Por eso los están destruyendo. Porque ves un montón de gente, hermano. Pero hay cristianos ahí que verdaderamente están haciendo la voluntad de Dios. Tienen la vara. Tienen, queridos hermanos, realmente, queridos, están peleando por su familia. Ellos entendieron que el verdadero evangelio es pelear por los suyos. Es para pelear contra un devorador, para que el diablo, hermano, dice que acá para los que tienden trampas, para aquellos que hacen disminución, hermano, en el corazón del creyente. Ya mi esposo no es lo mismo, mi esposa no es lo mismo, mis hijos no es lo mismo. Ahora voy a pedir. Dice que Dios escuchaba el quejor: Padre, por favor, interviene mi esposa, interviene mis hijos, interviene, Padre, dame palabra para predicar tu palabra. Empezaban a llevar palabra, hermano. Dice que Dios escuchaba. Digo, hijos, les digo, yo les voy a dar la victoria. Dejaré que esas palabras, esas quejas, dejen de estar delante de mí. Dios quiere ver, queridos hermanos, a hombres y mujeres victoriosos. No que el hombre vaya a la iglesia, no que los hijos vayan a la iglesia, sino que aprendan el temor a Dios. Hay padres que realmente están teniendo una lucha espiritual, que están de rodillas, hermano, clamando de día y de noche, están en guerras. El temor en ellos se cumple. Pero ellos no habían entendido que, hermanos, que los maestros, los pastores están para llevar a un pueblo a una victoria. No es cierto eso de que vamos a cantar, vamos a danzar y Dios te va a dar la victoria. No, esto tienen seriamente, porque ellos se sientan hermano, con la espada, se sientan, queridos hermanos, realmente a pelear. Son aquellos que realmente directamente están enfrentando al esposo, están enfrentando a la esposa, están enfrentando a los hijos por medio de la palabra. Filipenses 6:11 dice: vestidos de toda armadura de Dios para que poder resistir contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, principados. Por lo tanto, tomar la armadura de Dios con que poder resistir, sabiendo acabado. Mira, hermano, aquí yo no veo acá. Ponte a danzar, ponte a cantar, y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al temeroso oye. El temeroso ve la palabra de Dios. Y por eso dice que esta es la victoria, nuestra fe. Nuestra fe es la victoria. No puede haber victoria sin que haya ataques. Se ataque el problema. Mucha de esa gente que va a una iglesia, los hijos son respondones, la esposa, el esposo no cumplen. Están fuera de los propósitos de Dios. La familia está desordenada, está dividida. Parece ser que a los pastores hoy nada más les gusta que lleguen ahí, que hagan mucho relajo, pero no están atendiendo los problemas, porque eso es lo que hizo Moisés, atender los problemas.
Había mucho problema dentro de las familias. Eso lo dice la Escritura. Que los problemas más grandes, cuando eran muy grandes, muy graves, tenían que presentarlos delante de Dios y los demás se dedicaban a resolver problemas. Porque Dios escuchaba mucha queja. Se quejaba el esposo de la esposa del esposo, de los hijos. Había mucha queja. Todavía no había un orden, no había una unidad familiar. Porque Dios, hermano, tiene un orden. Que donde en el Salmo 133 dice que donde hay unidad y hay armonía, allí envía Dios la bendición y la vida eterna. Los que entendieron realmente el Evangelio son aquellos que el diablo se ha levantado contra su esposo, su esposa, sus hijos, están peleando realmente delante de Dios, hermano. Su gozo es ver la familia en temor. Su victoria es esa. Si nuestra fe dice, nuestra fe es la victoria. No es yo creo, yo que no. Eso es, ay, hermano, de verdad. Está en una situación doctrinal tremendamente errónea, equivocada, que pensando de que yo declaro y yo esto, y que pensando esa no es la fe. La fe es una convicción de mi trabajo, de que mi trabajo va a rendir fruto. Esa es una fe, que sembré la semilla, que estoy enseñando, que estoy corrigiendo, que estoy diciendo así no es, va a rendir frutos. No importa si me digan que soy malo, no importa si te digan que estás mal, no importa que te digan, estás haciendo lo correcto porque estás estableciendo fe, estás estableciendo temor. No puede haber victoria sin que se ataque el problema, sin que tú conoces a los hijos, tú conoces a tu esposo, tú conoces a tu esposa, tú conoces la familia, al padre. Por eso al padre de familia le dieron el poder, queridos hermanos, de enseñar lo correcto, que aprendieran temor. ¿Cómo le damos alabanza a un Dios santo? Por medio del temor. El temor de Dios en una casa, hermano. Muchas familias están enfrentando luchas a la familia por enseñar temor. Mucho padre no está dispuesto a discutir, a pelear por la fe. Quieren simularlo. Quieren taparlo todo. Pero cuando regresan a casa, encuentran una realidad. Encuentran una realidad, hermano. Una realidad. Una realidad. Y eso es lo que estamos hoy, queridos hermanos, realmente estamos hoy enfrentando. Que viven orando, viven enseñando. La verdadera lucha no es hacer que alguien vaya a una iglesia. La verdadera lucha es que alguien sea temeroso. Uno va a la iglesia buscando cómo vencer por cantar y danzar. No. Por sentarse. No. Vemos que Dios no se paró. Por más que estaban escuchando prédica, la recibían con gozo, pero no eran congruentes al decir que tenían luchas en la familia. El último dijo, escuchaba la prédica, estaba esperando un mensaje, el consejo de Dios de cómo iba a vencer. Y aparece la mano poderosa de Dios. Apareció la mano poderosa de Dios. Por eso dice humillado, dice en el mismo Efesios, verá, en el 10, verá, humillado bajo la mano poderosa de Dios. Humíllate, toma la espada, clama a Dios por tu familia. Ellos entendieron que la salvación es familiar, pero ellos entendieron que tenían luchas espirituales. La fe no es Dios resuélvelo. La fe, voy a pelear por mi familia, voy a orar a Dios, voy a enseñarle, voy a agarrar la Biblia. Hijos, hagan esto, teme a Dios, no te apartes, hijo. Por eso cuando usted ve en Deuteronomio 12 dice, se presentarán tú y se gozarán tú y vuestras familias de toda la obra de vuestras manos, de toda tu lucha, de que hiciste lo correcto, decirle, Padre, he estado luchando, pero aquí está mi hijo, aquí está mi esposo, aquí está mi esposa, he estado luchando.
Y se os gozarán tú y tus hijos delante de Dios de toda obra de vuestras manos, de tus luchas, de las victorias que Dios te ha dado. ¿Crees que entiendes el Evangelio? ¿Crees que en tus hijos hay temor? Tu esposa, tu esposo, hay temor de Dios. Mucha gente se levanta a defender, a pelear por su familia, a ganar a su familia. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe. Y nuestra victoria familiar es la fe. Es la fe. Observe que Dios, cuando hablaba, no intervino en los que cantaban y en los que danzaban. Intervino en los temerosos que pelearon por su familia. Ahí vieron. ¿Se da cuenta que el Evangelio empieza en casa? Agarra la Biblia, toma la autoridad, te dieron una vara, te dieron la espada y pelea por ella. Enséñales el temor, la búsqueda, la entrega. ¿Te das cuenta que ahí vieron la mano poderosa de Dios? Y que acércate al pastor a buscar una solución a cómo decir, pastor, yo conozco esto, pero ¿qué tengo que hacer? Oh, haz esto y esto, porque la palabra dice esto y esto. Dice que Dios quería dejar que se escuchaba dentro del pueblo de Dios, se escuchaba mucho murmullo, se escuchaba mucha queja. Y Dios, yo no quería eso. Dios quería escuchar gritos de victoria. Por eso un grito de victoria, vamos, porque Cristo venció, sí, pero tú tienes un problema, tú no has vencido. No saben ni tan siquiera qué es victoria. Victoria es ganar a la familia. Cristo ya venció por nosotros para que en esa familia sea acercada a Él. Pero victoria no es que porque, hermano, hay que gritar un grito de victoria y eso no es un grito de victoria. El grito de victoria es nuestra fe. Vencimos, eso significa victoria, nuestra fe. Cristo venció, pero tú no has vencido. Tú no has ganado tampoco a tu familia. Tú no estás dejando, hermano. Dentro de una iglesia, dentro de una casa, hay un pueblo que está luchando por su familia. Y que mucho pastor, mucho pueblo, no les interesa eso. No les interesa. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios fortalezca realmente nuestra fe por medio de la victoria, el conocimiento. Vean que el último, 30, 60, fue ganando. Fue ganando hasta que tú completó a la familia. Hay dos personas. Uno que la pasa cantando y danzando y simulando sus problemas. Y otro que le da gracias a Dios por las victorias en su familia, no porque lo llevó, sino porque logró infundirles temor de Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios está contigo. Pelea por tu familia. Voltea a ver hacia atrás, que es donde vas a ver la mano poderosa de Dios. No lo vas a ver cantando y danzando, ni gritando gloria a Dios, ni muchos, cuando la mayoría de todas esas familias tienen muchos problemas y nadie está atacando, mientras el diablo está atacando a la esposa, al esposo, a los hijos, los problemas familiares, los problemas en casa. Los pastores piensan que victoria es llenar la iglesia, victoria es que todos canten y dancen, victoria es que a ellos les vaya bien, victoria es que las familias estén bien. Eso es victoria, ganar. Eso es victoria, porque Cristo viene por un padre de familia juntamente con su familia. Serás salvo tú y toda tu familia, como pasó con Noé. Con Noé y todos aquellos, presentada cada quien, tiene que presentar a su familia. Presenta a tu familia, trae a los pies a tu familia, los pies de Cristo. Pónganse a cuentas, pónganse en orden de Dios y van a ver cómo
La mano poderosa de Dios empieza. Siéntate, predica la palabra a tu propia familia, ora por la familia y vas a ver cómo Dios, la mano poderosa de Dios, y luego gózate y luego disfrutas, porque el gozo es figura, el gozo es producido por medio de la victoria. No se puede tener victoria antes sin haber luchado, no se puede tener una fiesta sin haber realmente, hermano, haber vencido. La fiesta que hizo Moisés cuando Faraón fue ahogado, queridos hermanos, por el mar, lo hizo porque Dios le dio la victoria. No celebró antes porque no había peleado. No es imposible que ganes una victoria sin haberla peleado. Y esa es nuestra fe, ganar a nuestra familia. El evangelio empieza en casa, no en una iglesia. Dios te bendiga, hermano, y muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir. Dios está contigo. Reconcíliate, hermano. Ponte a cuentas. Mira hacia tu casa. Mira hacia tu casa y te vas a encontrar que hay cosas que hay que luchar. Dios te dio una vara, Dios te dio la espada, Dios te dio tu presencia, Dios te dio una armadura. Póntela y ponte a luchar. Y esa es tu fe. Y esa es tu fe. Muchas gracias por su tiempo. Dele like a la página. Ayúdenos a compartir. Que Dios está contigo, hermano. Y que mañana en punto de las 7 de la mañana estaremos con una palabra de vida para tu vida. Dios fortalezca tu vida y voltea a ver a los tuyos. Que Dios peleará por ti y por tu casa. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.